Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a todos esos oyentes que cada jueves nos sintonizan y todos los días, porque Médicos en la Radio se transmite todos los días de 10 a 11 de la mañana a través de Palma 90.7 FM, una emisora de empresas radiofónicas, la gran cadena del sur dominicano. En el día de hoy les habla el doctor Juan, muy agradecido a todos esos oyentes que siempre nos sintonizan en toda la región Enriquillo y más allá, y agradeciéndoles siempre ese reporte de sintonía. Hoy queremos agradecer la sintonía del pueblo de Azua. Los azuanos siempre nos llaman y nos informan de su sintonía y nos sugieren temas. Quiero saludar especialmente a la señora Olaisi, a su esposo y a toda su familia allá en Azua, que siempre están en sintonía con Médicos en la Radio. También en la ciudad de Nueva York, nuestro querido amigo Marino, un abrazo bien grande para ti. A toda la comunidad de Polo, a la profesora Deleine Jiménez, que siempre nos reporta su sintonía, y a toda la región Enriquillo, a nuestro amigo Luis Lafontaine, allá en Paraíso. Luis, te queremos muchísimo, hace mucho que no nos llama, pero siempre te tenemos pendiente. Y también enviar la excusa, manifestarle la excusa de mi compañera, la doctora Elizabeth Mora, la cual no puede acompañarnos en el día de hoy por razones de salud. Entonces, tenemos nuestro compañero de siempre que nos acompaña ese jueves ya mensual, podríamos decir, ese gran médico especialista de nuestro staff del Hospital Jaime Mota, médico internista, egresado del Hospital Luis Eduardo Aybar, y con una subespecialidad en gastroenterología, egresado de la escuela de ahí de los japoneses, como le dicen coloquialmente, nuestro querido y distinguido colega, el doctor José Cabrera, médico internista, gastroenterólogo del staff del Hospital Jaime Mota. Doctor Cabrera, es un placer tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy, como siempre, que ya usted es parte del staff de Médicos en la Radio. Sí, buenos días. La verdad que gracias, mi hermano Juan. La verdad, un médico que para mí es de los médicos que son médicos por naturaleza, ¿okay? Que nacieron para vivir de la medicina. Buenos días. Buenos días a nuestra hermana y compañera Elizabeth Mora también. Que un abrazo para Mora bien grande, te extrañamos mucho. Te extrañamos mucho y esperando que continúe con su recuperación. Así buenos mismo días para todos los radioescuchas, dominicanos de aquí, dominicanos de allá, que escuchan este prestigioso programa Médicos en la Radio. Un programa especial de prevención y que hoy venimos con un tema importante para el mes de julio, porque en el mes de julio celebramos el Día Mundial de las Hepatitis Víricas. En honor a ese gran premio Nobel, Baruch Samuel Bloomberg, que en el 1965, un día 28 de julio, descubrió la hepatitis a virus B. José, tenemos una llamada. Oh, wow, qué bueno. Tenemos una llamada, José, en línea. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Sí, muy buenos días. Bendiciones para ese equipo, para esos médicos de relaciones humanas, muy buenas. Y estoy llamando para darle un saludo especial a ese doctor que tiene unas relaciones tan abiertas con su paciente, el doctor Cabrera. Cabrera, te quiero mucho. Es Yolanda de Cabral, que te saluda con todo el amor y todo el respeto que te merece. Desde aquí, desde mi pueblo, deseo para ti mucha salud, que Dios te bendiga y que sigas siendo el hombre humilde como tú lo eres en ese escritorio cuando tú recibes tus pacientes. Que Dios te bendiga, Cabrera. Igualmente, gracias Yolanda por esos elogios y gracias
La verdad que espero que también el Señor te pueda bendecir, como siempre, hoy, mañana y siempre, a ti y a toda tu familia, y a esa familia hermosa de cabraleños, de todos los cabraleños. José, recuerda que Médicos en la Radio llegas a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Y antes de que entremos en materia, José, mañana es un día muy especial y muy importante en el Hospital Jaime Mota. Así es. Es la inauguración del Salón de Entrega de Guardia. Y hoy en día, nuestro Hospital Regional Universitario Jaime Mota está contando con 6 especialidades médicas que están en formación. Inicia la residencia de medicina interna, de pediatría, tenemos la residencia de anestesiología, la residencia de medicina familiar, de obstetricia y emergenciología. ¿Qué te parece, José? Excelente. Uno de los grandes logros en la medicina de los últimos 30 años podemos decir que es precisamente la entrada en funcionamiento de la residencia médica, porque eso primero incentiva la investigación y el estudio. Segundo, por la formación de profesionales de alta competencia que se van a quedar en la zona y que van a elevar el nivel científico de la medicina en nuestra región. La verdad que nos sentimos muy orgullosos porque un gran logro significativo en la medicina. Yo pienso que el Hospital Regional Jaime Mota está dando salto bastante amplio, bastante alto a lo que es la transformación de la salud en esta región sur. José, de hecho que en la región contamos con 14 hospitales municipales y estamos formando los médicos especialistas que van a estar distribuidos en esos 14 hospitales municipales, porque la gran mayoría de nuestros residentes son médicos de la región, aparte de que tenemos médicos de Santiago, de Salcedo, de Moca, de San Pedro de Macorís, de La Romana, de Santo Domingo, de Dajabón, formándose aquí en el Hospital Jaime Mota, y eso crea un impacto bastante positivo, porque también indirectamente crean fuentes de empleo, porque muchos de esos médicos tienen su familia y emplean trabajadoras domésticas para cuidar sus hijos, mandan sus hijos al colegio, alquilan apartamentos para poder residir aquí. Es decir, que eso contribuye también con el desarrollo económico de nuestra región Enriquillo, y el departamento de enseñanza actualmente dirigido por ese eminentemente médico baronero oriundo de Cabral, el doctor Ángel Félix, el cual es ginecobstetra y también endocrinólogo ginecológico, y es un gran médico, un gran profesional, también maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en lo que tiene que ver con el internado y con la escuela de medicina, porque tenemos el ciclo básico de medicina aquí en el centro de Barahona. Entonces, mañana es un acontecimiento bien histórico y que va a quedar para la historia lo que se va a hacer en el Hospital Jaime Mota. Indudablemente sí, el doctor Ángel Félix es un gran ser humano, un ser humano realmente comprometido con los mejores intereses de esta región Enriquillo. La verdad que si hay un ser humano que ha venido a aportar, a darse por completo en el área de la salud como médico, tanto como profesional como desde el punto de vista intelectual, es la verdad de gran entrega. Y hay algo muy importante en esos médicos que son de esta zona y que se forman en esta zona, y es que por ser de esta zona y formarse en esta zona, son médicos que conocen cuáles son la mayoría de las enfermedades que afectan nuestra zona, y eso va en beneficio de mejor resolución
Es decir, son médicos que a la hora de presentarse los casos ya saben qué van a hacer. Y sobre todo, José, esa gran playa de profesionales que acompañan al doctor Ángel Félix coordinando cada uno de esas residencias, y estas residencias están avaladas por la Universidad Estatal, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Bueno, José, yo creo que sin más preámbulo, vámonos a ese tema tan interesante que usted mencionaba al principio de su exposición. Señores, estamos en el mes de las hepatitis. Y que quería decirte que nuestra Sociedad Dominicana de Gastroenterología, en virtud de tal celebración, se ha decidido escoger el mes de julio como el mes de la prevención y concientización de la hepatitis víricas. José, pero antes de nosotros entrar en materia de lo que tiene que ver con las hepatitis, a mí me gustaría que como médico especialista en gastroenterología le habláramos un poquito, así brevemente, a nuestros oyentes, ¿qué es el hígado? ¿Cuál es la función del hígado? ¿Qué se produce ahí en el hígado? ¿Por qué es un órgano diana? ¿Por qué es un órgano de vital importancia? ¿Por qué tenemos que cuidarlo? Bueno, interesante la verdad. La verdad, porque el hígado es un órgano, como tú dices, diano. Diano son aquellos órganos que, como el corazón, pulmón, riñones, sin ello, cerebro, nosotros no podemos vivir, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa con el órgano? Con este órgano, que cuando hablamos del hígado, hablamos del órgano, del segundo órgano más grande de nuestro cuerpo, después de la piel. Estamos hablando de un órgano que pesa entre 1.800 en el hombre y 1.400 en la mujer gramos, y que por él circulan por minuto 1.5 litros de sangre. ¿Qué significa? Que del 20 al 25% del gasto cardíaco que circula por minuto en nuestro cuerpo, un 20% está circulando en el hígado. ¿Qué pasa? Que el hígado no es un órgano cualquiera. Hay quienes le dicen el laboratorio de nuestro cuerpo. Y yo creo que no se equivocan cuando dicen el laboratorio de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, como tú decías, en su función tenemos que es fundamental para la vida. Primero, porque tiene que ver con la metabolización de los carbohidratos. Tiene que ver con la producción de sales biliares. Tiene que ver con el almacenamiento de glucógeno, vitamina B12, cobre, hierro. Tiene que ver con la transformación del amonio en urea. Si no transformamos ese metabolito desecho, resulta un metabolito tóxico y el paciente va a terminar complicándose. Tiene que ver también con la síntesis de proteína. Tiene que ver con el metabolismo de los lípidos a través de almacenamiento de colesterol, producción de triglicéridos, y también tiene que ver con almacenamiento de vitamina A. Tiene que ver con la formación de sustancias que son anticoagulantes. Tenemos fibrinógeno, tenemos ahí el factor 8, tenemos el factor de Stuart, tenemos varios, son varias. Y también, aparte de eso, tiene que ver con la defensa de nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? Que cuando, es decir, que tiene hasta defensa, tiene unos macrófagos, la célula de Kupffer se encarga de limpiar de los glóbulos rojos senescentes o glóbulos rojos que están en destrucción, que están ya en decadencia, en ruptura, desaparecer, pero también con aquellas sustancias como son tóxicas para el organismo, como son fármacos,
y también tiene que ver con algunas sustancias endógenas y exógenas que son tóxicas y que se encargan de limpiar. O sea, que viendo desde este ángulo tan amplio el círculo vital para la vida, porque el ser humano sin los carbohidratos, sin la grasa y sin la proteína no puede subsistir. Y también esa función tan importante de la gluconeogénesis, Sí, Dios mío. de los carbohidratos. Eso es fundamental. Glucogenol y glucogenólisis. Sí, fundamental, Dios mío. Y es increíble ese órgano tan importante y que tantas funciones vitales ejerce en nuestro organismo. Y José, creo que también es uno de los órganos que más agresión recibe. Así es. Y que tiene la capacidad, y es lo más importante quizá, que aparte de eso tiene de regenerarse. Es decir, es un órgano que se regenera rápidamente. Tiene una capacidad, la verdad, bien excelente para regenerarse. En ese sentido, en el día de hoy tenemos este tema tan especial porque estamos en el mes de la hepatitis y como bien lo ha dicho el doctor José Cabrera, médico gastroenterólogo, médico también internista, un gran especialista de nuestra región Enriquillo, el hígado también se afecta por enfermedades virales como son la hepatitis. En ese sentido, José, ¿qué es la hepatitis? Muy bien. La hepatitis es la inflamación del parénquima hepático, en este caso, por un virus. Y cuando nosotros hablamos de inflamación del parénquima hepático, estamos sencillamente hablando de inflamación de la célula propia del hígado, y que entre ellas la fundamental, la principal, porque son la gran mayoría, más del 60%, la representan los hepatocitos. Y cuando hablamos en este caso por un agente que es un virus, estamos hablando de un agente infeccioso, microscópico, acelular, y que necesita de una célula de otro huésped para él poder replicarse. ¿Qué significa? En este caso estamos hablando de virus que su tendencia es afectar directamente al hígado, no como hay muchos que lo afectan indirectamente. Entonces, esto quiere decir que este es un virus que solamente afecta este órgano. Sí, que le llaman virus hepatotrófico. Son 5, tenemos el A, tenemos el B, el C, el D y el E. José, ¿cuál es el tipo de hepatitis más frecuente que nos afecta a nosotros los dominicanos? A nosotros los dominicanos el más frecuente, de hecho el más frecuente y en el mundo, es el A. Ahora bien, en términos de preocupación, tanto para la OMS, entiéndase cuando hablamos OMS, hablamos Organización Mundial de la Salud, hablamos los virus B y C. ¿Por qué los virus C y el virus B? Porque son los únicos dos virus hepatotróficos, es decir, que afectan solo el hígado y con su afectación produce una citopatía. Y entiéndase, citopatía significa que el virus penetra en las células hepáticas y se replican produciendo daño agudo y crónico, llevando al paciente a una cirrosis y a un hepatocarcinoma o cáncer de hígado. Entonces, aquí por un ejemplo, el segundo virus después de la más frecuente tenemos el B, pero se estima que puede andar por cerca de 150,000 personas. Se estima, cuando hablamos de estimar, significa que no tenemos los detalles, pero sí por las estimaciones que se hacen, se está igual el virus C, que es el tercero,
que se estima que hay unos 60,000 personas con el virus C en este país. De esos 60,000, por lo menos diagnosticados y tratados, es decir, que tienen carga viral elevada, que tienen replicación de más de 200,000 y que están en tratamiento, al 2022-23 eran 920. Me imagino que al 2024 debe de andar por los 1,050, 1,100. Aquí, por un ejemplo, tenemos en la zona más de 10 pacientes tratados. Recientemente, hoy, precisamente, hay uno paciente que ya recibió su tratamiento de esta zona. José, muchos oyentes tienen que estar preguntando cuáles son los factores de riesgo para una persona contaminarse, por ejemplo, con la hepatitis A. Vamos a ir agotando la patología como en orden alfabético, para así que nuestros oyentes que están en sintonía con Médicos en la Radio tengan una idea de cómo se adquiere esta patología, cómo se desarrolla y qué consecuencia puede traer para nuestro organismo. Y también decirle a nuestros oyentes que todas nuestras líneas están disponibles en el 809-524-4907 para cualquier duda, cualquier inquietud que quieran aprovechar y preguntarle al doctor gastroenterólogo José Cabrera sobre esta enfermedad que está presente con nosotros, que son las enfermedades virales, las hepatitis que afectan el hígado. Entonces, José Cabrera, ¿cuáles son los factores de riesgo de una persona para contaminarse con el virus de la hepatitis A? Sí, los factores son el consumo de agua contaminada y alimento contaminado. Eso es fundamental. Por eso este tipo de hepatitis es la contaminación oral fecal. Es decir, una persona que de una u otra forma se contaminó, evacuó en una zona a lo mejor muy próxima, ahí al lado en el río, de repente esa agua corre, esa agua llega al sistema del acueducto de la zona, de aquí llega a nuestra casa y nosotros muchas veces, sin haber desinfectado esa agua, la consumimos y entonces nos contaminamos. Igual también con ensalada o alimentos no procesados que nosotros consumimos y que están contaminados. Igual también está manipular alimentos donde tú pudieras estar contaminado y no hacerlo de manera higiénica, y es un factor de riesgo. Y yo no quiero pasar por alto unos detalles que son recientes, porque debo decir, el último detalle de la Organización Mundial de la Salud, que analizó 187 países, ese reporte del año 2022, y que se publicó en abril de este año. ¿Qué decía y qué le preocupaba? Porque hay una estrategia a nivel mundial y es eliminar en el 2030 las hepatitis virales. ¿Cómo vamos? No vamos tan bien. Pero ¿qué preocupa hoy en día? Que hoy, 25 de julio, van a fallecer 3.500 personas por hepatitis de tipo B y C. Hoy es por día que fallecen. ¿Qué preocupa? Que la incidencia de nuevos casos por día es de 6.000. Es un número alarmante. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, que en el año 2019, por lo menos podemos decir que se ha reducido un poco. Se diagnosticaron nuevos casos, fueron 2.5 millones. Pero que en el año 2022 el diagnóstico fue de 2.2 millones. ¿Cuál es el otro componente que tenemos? Que la muerte por hepatitis
representa la segunda causa de muerte por infección. Detrás de la tuberculosis, quien le sigue son las hepatitis, en este caso el virus B y C, y que producen 1.3 millones de muertes. ¿Y qué es lo más lamentable? Que mientras en el año 2019 teníamos 1.1 millones de fallecidos por hepatitis B y C, ahora tenemos, para el año 2022, correspondieron a 1.3. ¿Qué significa? Que hubo un aumento de 200.000 muertes por hepatitis. Es decir, que va en aumento. Sin embargo, la agenda de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué se está trabajando? Primero, que se logre para el año 2030 o 2030, como usted quiere expresarlo, el 90% de diagnóstico de hepatitis vírica y un 80% de pacientes tratados y un 65% de reducción de mortalidad por hepatitis víricas. Y tú te preguntas, ¿y cómo vamos? Ellos dicen, hasta el 2022 la situación es buena porque estamos mejorando, pero sin embargo estamos muy por debajo de lograr esa meta. ¿Por qué? Porque al 2022 se dice que se han diagnosticado apenas un 13% de hepatitis a virus B y solamente se trató el 3%. Es decir, se trataron hasta ese año 7 millones de personas se habían tratado. En el caso del virus C, ellos hablan que se habían diagnosticado un 20%, por lo menos el diagnóstico de un 20% subió a un 36%. En el caso del diagnóstico del virus B, de un 10% subió a un 13%. O sea, por eso ellos dicen, estamos mejorando, porque la cantidad de diagnósticos se está aumentando. En lo que se quiere, en la meta que se quiere, no. Pero se está llegando, se está yendo hacia allá. Y el tratamiento de hepatitis C, la cobertura, de un 13% subió a un 20%. Significa que 12.5 millones de pacientes con hepatitis C han sido tratados hasta el año 2022. José, por eso vemos que la enfermedad viral de hepatitis A es una enfermedad de países subdesarrollados y de mucha pobreza, porque su transmisión, como bien usted lo señalaba, se debe mucho a la contaminación fecal, y por eso es importante de que haya un buen manejo de las aguas residuales. Y por eso vemos que muchos pacientes que viven en la zona rural, donde no tienen una eliminación de las excretas de manera apropiada, donde todavía existen muchas personas que hacen sus necesidades fisiológicas en el monte, cerca de los ríos. Entonces, cuando llueve, todas las aguas arrastran esa contaminación hacia el río, que es la fuente principal de los acueductos, y entonces vienen los problemas. Yo quisiera que usted le explicara a esos oyentes que están ahí pegaditos a su radio la importancia del lavado de las manos después de realizar sus necesidades fisiológicas. Ese acto tan sencillo y que no puede evitar tantos problemas a futuro. Es correcto, la verdad. Excelente de apreciación con relación al virus A. Y es fundamental que cuando uno vaya al baño se lave las manos, porque uno no solamente lleva el virus
hepatotróficos, sino también otras bacterias y otros hasta parásitos podemos llevar, y después manipulando alimentos contaminar no a una persona, a más de una persona. Y por eso es que es fundamental que cada vez que uno vaya al baño siempre tiene que lavarse las manos, descontaminarse para evitar. El manejo de las aguas residuales es fundamental también. Y como tú decías, es verdad que son enfermedades propias de países subdesarrollados, de países con una economía muy baja, porque lamentablemente cuando uno dice, bueno, tenemos acceso a hacer diagnóstico de hepatitis a virus A nivel público, no tenemos. Y eso es parte de nuestras debilidades que tenemos. Es decir, debilidades que habla de países normalmente donde tenemos economía desarrollada. Hay algo que es fundamental que ellos hacen, es poder tener acceso a los diagnósticos del virus, pero también poder tener acceso a la vacuna de prevención, que no la tenemos, o que muchos países de subdesarrollo no la tienen, o que no todas las personas tienen acceso a esa vacunación. Por lo menos en nuestro país se está vacunando, eso es fundamental, eso es bueno, pero hay muchos países hoy en día que no tienen vacunas. Que no tienen acceso, porque las vacunas cuestan. Y en los países... Eso es caro. Exactamente. Y en los lugares de alto riesgo hay que vacunarlo a todos. José, ¿cuáles son los signos y síntomas? Estoy muy enfocado a lo que es el virus de la hepatitis A, que es como lo más sencillito, para luego caer a la hepatitis B y la hepatitis C, porque tienen mecanismos de contaminación diferentes. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad y en qué edad la vemos de manera mucho más frecuente? Sí, los síntomas que el paciente puede presentar: tenemos astenia, fiebre, malestar general, puede haber histericia, coluria, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber hepatoesplenomegalia, puede presentarse en el paciente. Y la etapa, la edad realmente de la niñez y adolescencia es donde está los mayores riesgos. Es decir, los pacientes por debajo de los 18 años, mayor riesgo. No significa eso que por usted tener 25 años no pueda contaminarse, ni por tener 30 años no pueda contaminarse. Sí se puede contaminar. Ahora, la contaminación por el virus A es poco frecuente después de los 30 años y fundamental antes de los 18, principalmente en los primeros 10 años se ve muy frecuente. Obviamente yo sé que uno de los problemas que tenemos es la higiene en ese momento. El niño se arrastra mucho, corre mucho, juega mucho, come sin lavarse las manos. Es decir que en esa etapa, lamentablemente, aunque uno quiere que el niño a lo mejor quizá tenga buena higiene, es difícil, la verdad, lograrlo. Y sobre todo que en esa edad de la adolescencia, cuando se contaminan los pacientes, las madres llegan muy alarmadas al consultorio porque el niño le dice que está orinando de un color muy diferente. Sí. El niño también puede tener también náusea y vómito, que son otras dos manifestaciones que también pueden presentarse en los pacientes. Y también, pero en un 1%, hoy en día se está hablando de menos de un 1%, el paciente puede culminar en una hepatitis fulminante que termina con la vida del paciente. Ahora bien, estamos hablando de menos de un 1% de los pacientes contaminados con hepatitis a virus A producen hepatitis fulminante. José, y también, ¿qué podemos ver primero en los pacientes? La ictericia, que es el color amarillento de la piel y de las mucosas, o esos síntomas generales, porque regularmente
vemos que los padres llevan a sus hijos a la consulta ya cuando tiene esa coluria importante y cuando está histérico, y los primeros síntomas no lo notan tanto. Exacto. Porque es como cuando el paciente convulsiona, sí. Cuando los familiares ven que un niño convulsiona, la cosa se pone difícil. Entonces, cuando los padres ven que los muchachos se tornan de un color amarillo, que tienen los ojos amarillos, entonces le preocupa muchísimo. Sí, los primeros síntomas que preceden precisamente a la ictericia, que es y el síntoma inclusive que es el que comienza primero y el que más dura, habla de la fatiga o astenia. El paciente se siente como fatigado. Luego de eso uno puede ver la fiebre, puede ver las náuseas, puede ver los vómitos, puede malestar general, puede ver diarrea, dolor abdominal, pero todavía no tenemos los episodios de ictericia. Luego que tiende esa fase prodrómica a ligeramente mejorar, cuando comienza a bajar esa fase, mejorar esos síntomas, entonces comienza a presentarse la ictericia. Y regularmente, ¿en qué tiempo? El color amarillo, sí, de los ojos, y la orina que se le torna color Coca-Cola, y las evacuaciones se pueden poner acólicas, es decir, con falta de color como clara. ¿Y qué tiempo aproximadamente en el caso de la hepatitis A duran estos signos y síntomas y el paciente puede entrar ya en remisión? Sí, de 1 a 3 semanas puede ocurrir. Normalmente 1 a 2 semanas, pero los síntomas tienden a mejorar. Esos síntomas generales prodrómicos en la primera semana. Luego, para la segunda semana, es que comienza entonces los cuadros de ictericia, que termina ya en la tercera semana, tiende a mejorar. En el caso, por ejemplo, de las pruebas de las transaminasas, que principalmente la que se eleva es la ALT o alaninotransferasa, es la que más se eleva. La faltato puede elevarse, pero discretamente, no tanto como ella. Se eleva en la primera semana y es fundamental que a partir de la 12ª semana comienza a desaparecer, ya casi desaparece. Igual también las pruebas que se le hace a los pacientes, que se le hace una prueba de IgG o inmunoglobulina M, inmunoglobulina G o total, como dicen, la inmunoglobulina M se aumenta desde el inicio, la primera semana, hasta la 12ª semana, cuando ya comienza casi a desaparecer, y mientras que la inmunoglobulina G, IgG, esa se eleva en la primera, segunda semana, pero se mantiene el pico hasta el resto de su vida. Por eso tuve que a algunos pacientes, uno le hace la prueba y entonces sale IgG o inmunoglobulina total positiva o alta, está elevada. Hay veces que los pacientes se preocupan, piensan que tienen una hepatitis a virus A, y la realidad es que debemos de saber que no es que la tenemos, es que la pasamos y se creó inmunidad. Es decir, que al estar inmunizado, tener nuestra defensa, no nos va a volver a provocar una hepatitis a virus A. O sea, nos da una vez, no nos da ni 2 veces ni 3 veces. No es dengue. Una sola vez en la vida. Eso es como la varicela, que solamente da una sola vez en la vida. José, y vamos a entrar entonces porque según va subiendo la letra como el abecedario, la cosa se va poniendo como más difícil. Así es, se complica. Y la hepatitis B, ¿cómo se transmite la hepatitis B? La hepatitis B ya esa es de transmisión parenteral, no es oral, sino que es a través de sangre. En un momento determinado, la principal fuente de contaminación era la sangre. Hoy en día, con el gran cuidado y protección en los análisis que se están haciendo y el anticore, eso se ha reducido bastante. Están las relaciones sexuales, están los tatuajes, está... hoy en día yo precisamente en una conferencia de la jornada de hace 2 semanas, Hospital Puerta de Hierro, había una conferencista española que decía
que en los drogadictos. Los que usan eso, fentanilo. ellos dicen que tienen la probabilidad de que cuando tú tienes el virus de contaminar, puede llegar a contaminar hasta 20 personas. Porque tú sabes que usan jeringuillas. Sí, la heroína, el fentanilo y esas cosas. Esos son focos de contaminación. Está la transmisión vertical, que es de madre a hijo, que es un riesgo, que hoy en día se está hablando en esta transmisión que puede ser intraútera. Un 10 a un 12% puede ser intraútera. Y la mayoría, el otro 80% es después, durante el parto, durante la cesárea. Está también, hay algunas que se decían que era también la manipulación, es decir, cuando una persona tiene una herida y manipula con una herida abierta otra herida, es una forma de contaminación de estos virus. De esto. José, y mira que cuando hablabas de las personas que utilizan drogas intravenosas, muchas veces estas personas que utilizan ese tipo de sustancias comparten las agujas. Y ahí está el grave problema. El grave error. Y en Por eso es que el riesgo, te repito, se aumenta en su vida. De contaminar, una persona tiene el riesgo de contaminar a 20 personas. Por suerte que en nuestro país, si alguien hará eso, será mínimo, porque de acuerdo a las estadísticas y lo que vemos en el día a día. Pero algo también importante, y es que con relación a los tatuajes, antes no habían esos artistas que hoy hay, que se dedican a ese arte, que están bien entrenados y que toman todas las previsiones para hacer su trabajo de higiene. Antes veíamos que los tatuajes se lo hacían muchos en las cárceles, con agujas y instrumentos rudimentarios, y esto traía como consecuencia no solamente la aparición de las enfermedades y de los virus hepatotróficos, sino también el VIH, y se popularizó mucho la idea y el enunciado, y que mucha gente se estará preguntando también, de que si una persona que tiene tatuajes en su cuerpo puede donar sangre. Bueno. Antes decía la gente, no, tiene tatuaje, tú no puedes donar sangre. Y se refería simplemente a ese hecho de que los tatuajes se lo hacían de una manera rudimentaria, con agujas en malas condiciones. Y déjame decirte que se podría decir también que la realización de un tatuaje tiene mucha relación con un procedimiento quirúrgico, porque es un instrumento que está agrediendo tu cuerpo y está llevando una sustancia extraña a tu cuerpo. Entonces, también se corre riesgo de que se contamine, y hemos visto contaminación por tatuajes horribles. Sí, infecciones muy severas. Y estaba muy asociado a ese tema de la hepatitis, básicamente. Por eso mucha gente antes tenía pues la creencia de que si alguien tenía un tatuaje ya estaba descartado como donador de sangre. Sí, antes así. De hecho, también hay que decir que cuando nosotros hablamos de contaminación a través de transfusiones, aunque se ha reducido bastante, sin embargo no se ha podido reducir total, porque hay un problema tanto en el virus B como en el C, que es el periodo de ventana. Sí. Que es donde no está expresado, donde está incubado y no se ha expresado la enfermedad, y por ende la afectación al hígado tiende a no aparecerse y tiende a no haber ninguna manifestación. Sin embargo, el virus está en sangre, y entonces es una forma de contaminación que todavía por transfusiones tenemos inconveniente en ese sentido. José, y decirte que cuando hablamos del virus B, de los virus que producen hepatopatía crónica y cirrosis y hepatocarcinoma y defunciones,
Estamos hablando que el B, se estima que hay 254 millones de personas afectadas con este virus. A nivel del mundo, ahí nivel mi de madre. Eso está se fuerte. estima que el 83%, o sea, se estima también en los datos de estos 187 países que reportaron, el 83%, oye, escuchen, el 83% de las defunciones que se produjeron en el año 2022 en el mundo correspondieron al virus de la hepatitis B. José, eso quiere dejar dicho de que si una persona está contaminada con el virus de la hepatitis B y no busca ayuda médica a tiempo, va a tener un futuro a corto plazo muy complicado. Así es, mi hermano. Porque está en riesgo de desarrollar precisamente una hepatopatía crónica, de hepatopatía crónica ir a una cirrosis, de la cirrosis a un hepatocarcinoma. Y eso es irreversible. Y la disponibilidad de la vacuna, José. El Estado la compra y están disponibles en los puestos de vacunación. Es correcto, sí. Sin embargo, no es menos cierto que hay lugares donde hay un pobre acceso a esta vacunación y son de los lugares más afectados. Por lo menos en nuestro país, gracias a Dios, nosotros no solamente tenemos la vacuna y tenemos también la inmunoglobulina, es decir, que las dos las tenemos. Gracias a Dios tenemos acceso. Sin embargo, hay una que hay que comprarla. Hay otra que sí, uno la tiene gratuita, se la vacunan al bebé, pero sin embargo, cuando tú tomas países con alta incidencia de este virus, como por un ejemplo África, que estamos hablando, que de los 1.2 millones de personas que se contaminaron con hepatitis a virus B, en el año 2022, África representó el 63%. Wow. ¿Y qué pasa con África? ¿Qué población de niños tienen acceso a la vacuna? En África, el 18%. Entonces, así no se puede lograr la meta. Bien, alta contaminación, pero no hay resolución, no hay solución en términos, por falta, muchas iniquidades, en términos de que es una enfermedad que se puede prevenir, pero lamentablemente necesitan de tenerlo, las vacunas, y hay países que la tienen muy limitada, no tienen recursos económicos para comprarla. José, ¿cómo estamos en el país con la hepatitis C? Esa hepatitis que produce esa hepatopatía tan severa y sobre todo esa alteración a nivel de las plaquetas y de los factores de coagulación. Así es, la hepatitis C, que realmente es el segundo que produce, está en segundo lugar, porque en primer lugar la verdad se lo está llevando el B, pero el C está en segundo lugar. Y de hecho él representó el 17% de toda la mortalidad del 2022. Ese virus C que afecta rápidamente, más rápido que el B, y que produce también cirrosis hepática y que puede producir hepatocarcinoma. Sin embargo, aquí tengo que hablar que en nuestro país vamos muy bien, vamos mejorando. No voy a mencionar muy bien, pero vamos bien. ¿En qué sentido? En el sentido que entre los pocos países que tienen acceso a un tratamiento gratuito por la Oficina de Medicamentos de Alto Costo es nuestro país. Y que se estima, esa estimación estamos hablando de hace 2 semanas, en la conferencia donde el doctor Fernando Contreras presentaba, que se estima que actualmente en nuestro país puede haber unos 60,000 pacientes con hepatitis C. Que al año 2023,
se habían tratado. Cuando hablamos que se estima es que no se le ha hecho prueba. Por eso se está hablando que nosotros tenemos que cumplir la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es diagnosticar el 90%. La meta es tratar el 80% y evitar el 65% de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos al año 2023 nosotros teníamos 920 pacientes tratados, donde hay pacientes de los países latinoamericanos, de los únicos que tenemos precisamente tratamiento gratuito somos nosotros. Quizá, ¿qué inconveniente nosotros podemos decir que tenemos con relación a eso? Es, por ejemplo, aquí en la zona, tenemos algunos 10 pacientes. Por ejemplo, ya yo tengo 6 pacientes. El último es ahora que se está tratando. Pero, sin embargo, el único que sea inconveniente que nosotros tenemos es que la etapa donde se eligen los pacientes para tratar no es la más correcta. Es decir, para países desarrollados es F1, F2. En nuestro país realmente se están viviendo los pacientes F3, F4. Bueno, señores. Grado de fibrosis. Bueno, señores, vamos a tener que seguir con este tema. Por suerte, el doctor José Cabrera, médico gastroenterólogo, forma parte del staff de Médicos en la Radio. José, recuerda que Médicos en la Radio llegas a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. No queremos antes de irnos y agradecer la sintonía de doña Magalis y don Nelson en la comunidad de Vicente Noble. Así que a todas las personas de Vicente Noble un abrazo bien grande de parte de Médicos en la Radio. Hasta aquí el programa. Ya DJ Negro está en Cute para continuar con la programación de la emisora que no se pierde en carretera, Palma 90.7. Hasta la próxima.